Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Dentro del monstruo de Robert Ressler. Como se han dado cuenta, los capítulos están extensos. Esta lectura se las estoy compartiendo los días martes, pero como les comentaba en el anterior video, si me atraso un poquito, ténganme paciencia. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 5, Entrevista con un monstruo, John Wayne Gacy. Después de retirarme del FBI, la correspondencia que había mantenido con varios célebres asesinos encarcelados siguió su curso. La razón principal fue que, como ellos insistían en ponerse en contacto conmigo, por carta y por teléfono, me pareció que valía la pena responder. Había dejado el FBI, pero no mis esfuerzos de toda la vida por comprender las tortuosas sendas de la mente criminal. En realidad, desde que dejara el FBI, había diversificado mis actividades y era consultor en media docena de países de distintas partes del mundo. Mantener el contacto con los asesinos que había conocido seguía formando parte de mi actuación profesional. El más notorio de los asesinos con quienes me carteaba era John Wayne Gacy, que en 1980 fue declarado culpable de los asesinatos de 33 muchachos entre 1972 y 1978, año en que fue detenido. En cifras absolutas, Gacy se encontraba entre los asesinos en serie más terribles, responsable de más muertes que ningún otro criminal antes que él. Jeffrey Dahmer tal vez despertó más interés en los medios de comunicación cuando fue detenido en Milwaukee en la década de 1990 por 17 asesinatos, porque desde el año 1978 la atención de los medios por este tipo de delitos había crecido considerablemente. Pero lo cierto es que John Wayne Gacy había matado al doble de muchachos que él. Como ya saben los lectores de El que lucha con monstruos, la primera noticia que tuve de Gacy y sus asesinatos fue a través de una emisora de radio, cuando en diciembre de 1978 me dirigía con mi familia a una celebración navideña en Chicago. Estaban desenterrando entonces a las víctimas de debajo de su casa de Des Plaines, Illinois, y me presenté rápidamente en el lugar de los hechos en busca de más detalles de la investigación. Mi relación con John Wayne Gacy, sin embargo, se remontaba a la época de nuestra infancia, según descubrimos más tarde, ya que nos habíamos criado a 4 manzanas de distancia. Gacy me recordaba de cuando él hacía el reparto de la tienda de comestibles de la cadena IGA, donde mi madre solía comprar, y se acordaba de mi casa por unas macetas especiales que teníamos en el patio. Además, los grupos de Boy Scouts, a los que pertenecíamos por separado, se reunían semanalmente en la misma casa de campo, cerca de unas instalaciones deportivas, y frecuentábamos el mismo cine. Los crímenes de Gacy eran aterradores. Era un hombre divorciado al borde de la cuarentena, contratista de obras de rehabilitación de edificios, que atraía a los jóvenes a su casa con la promesa de un empleo o con la oferta de una relación sexual remunerada, y luego los embaucaba para maniatarlos o para inmovilizarlos bajo el efecto del alcohol o de las drogas. A continuación los torturaba y los mataba estrangulándolos con una cuerda o por asfixia. 29 de ellos fueron enterrados debajo de su casa y a los otros 4 los arrojó a un río cercano. Cuando fue detenido en un principio confesó su culpabilidad, pero posteriormente siguió el consejo de sus abogados y negó su confesión, que no se había grabado ni tampoco estaba firmada, aunque había testigos, y declaró que los asesinatos eran obra de sus empleados de la empresa de construcción, los cuales, según dijo, compartían la casa con él. No se sospechó de Gacy hasta diciembre de 1978, cuando un muchacho de la localidad desapareció después de que le vieran en su compañía, porque desempeñaba un papel activo en la comunidad, en especial disfrazándose periódicamente de payaso para divertir a los niños en los hospitales o a los adultos en las cabalgatas. También frecuentaba los círculos políticos. Una vez coordinó un encuentro de 20,000 descendientes de polacos, y durante el acto fue fotografiado con la primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter. Seguí de cerca la investigación a través del jefe de policía responsable del caso, John Kosesak, y como Gacy había viajado mucho por su trabajo, contemplé la posibilidad de que hubiera cometido otros homicidios cuando se encontraba lejos de su centro de operaciones, aunque este punto no se mencionó en el proceso. Algún tiempo después del juicio y de la condena, me puse en contacto con Gacy y fui a entrevistarle junto con unos colegas de la Unidad de Ciencias de la Conducta. Encontramos a un hombre con exceso de peso, inteligente y elocuente, con aspecto de haber sentado la cabeza en la cárcel y de haberse adaptado a sus insólitas circunstancias.
Mantuve el contacto con él principalmente en un intento de que nos ayudara a resolver una serie de casos de jóvenes desaparecidos en los estados a los que él había viajado en sus años activos como asesino en serie. Cuando se trata de sacar información a una persona, suele dar buen resultado ofrecer algo a cambio. De ahí que le dijera a Gassi que me parecía que la policía había pasado por alto la posible intervención de sus empleados en los asesinatos. Lo que en realidad había ocurrido era que la policía y el fiscal del distrito, que tenían pruebas abrumadoras de la culpabilidad de Gassi, decidieron dejar de lado y no rastrear los indicios que pudieran implicar o no a otras personas en los asesinatos. Es este un procedimiento común en los casos de envergadura. Lo más importante tiende a oscurecer los detalles menores. En esta ocasión, Gassi era sin ningún género de dudas el principal y probablemente único autor de los delitos. Pero la investigación de algunas pistas que sugerían que otras personas podían haberle ayudado a atraer a los jóvenes a la casa con fines sexuales, de tráfico de drogas o de tortura, sino de asesinato, apenas prosperaron. Se trataba de una negligencia menor en un caso muy serio. Sin embargo, y para mi vergüenza, en los años posteriores a mi retiro del FBI, Gassi se valió de mi argumento e intentó hacer una montaña de un grano de arena enviando una nota de prensa que decía: Robert Ressler, el agente especial retirado del Centro Nacional de Detención de Criminales Violentos del FBI, afirmó que la policía de Des Plaines había hecho un trabajo chapucero en su investigación. Cuando recibí la llamada de los periodistas, les rogué que tuvieran en consideración la fuente de la noticia y les comuniqué mis auténticas impresiones sobre los hechos. La correspondencia de Gassi en la década de 1990 llevaba el logo: ejecuten la injusticia, no a la gente. No dejaba de mandarme cartas y recortes de prensa y de alentarme a visitarlo. Así lo hice algunas veces, en parte porque tanto él como Craig Bowley, un productor de documentales de televisión que también le conocía, querían que mi entrevista fuese el plato fuerte de un largo documental sobre el hombre y sus crímenes. Gassi confiaba en que, en cierto modo, esto lo exculpara. La entrevista se celebró en mayo de 1992. En este momento, Gassi, tras 13 años de reclusión en la cárcel y en instituciones psiquiátricas, se encontraba en el corredor de la muerte, y su ejecución estaba prevista tan pronto como se hubieran agotado todas las posibilidades de apelación. En los 13 años transcurridos desde su arresto, jamás había concedido una entrevista a los medios de comunicación. Si bien había hablado con psicólogos, psiquiatras, abogados, agentes del orden y particulares, aquella sería la primera vez. Creía que la prensa le había tratado injustamente y por esta razón no quería hablar con ninguno de sus representantes. Sin embargo, confiaba en mí porque nunca le había ocultado nada, incluso cuando no estaba de acuerdo con él, y respetaba mi amplio conocimiento de los procesos mentales de las personas que matan, así como la sensibilidad con la que siempre había tratado este asunto. En una visita previa que hicimos al Centro Correccional de Vernon, Illinois, con el propósito de organizar la entrevista, Gassi quiso hacernos una exhibición de poder y pidió el almuerzo para Craig y para mí. Llamó al guarda con un chasquido de dedos y se dirigió a él como si fuera el camarero de un restaurante de lujo. Unos minutos más tarde nos sirvieron 3 platos de pollo frito, y Gassi esperaba vernos impresionado con su habilidad para manejar la situación, aún desde el corredor de la muerte. Más tarde supimos que otros 2 reclusos que estaban también en el corredor se habían privado del almuerzo para que él pudiera impresionarnos. Sin duda tendría que devolverles el favor en la moneda de la cárcel, comida para sus compañeros en circunstancias similares, cigarrillos, sellos, drogas o favores sexuales. ¿En qué consistió el canje? Nunca llegué a saberlo. El día de la entrevista intentó demostrar a sí mismo su poder, haciéndonos esperar un buen rato, ya que quería leer el apartado que yo le había dedicado en El que lucha con monstruos, publicado en Estados Unidos unos días antes. Estas fueron, pues, las circunstancias de la primera entrevista que el más famoso asesino en serie de la historia de Estados Unidos concedía a los medios de comunicación. Durante todo el tiempo, Gassi se mostró animado. Las palabras salían como un chorro de su voz entrecortada. A continuación se reproducen algunos extractos de la entrevista y unos comentarios sobre lo que realmente nos estaba diciendo. Ressler: entonces, ¿podemos decir que esta es la primera vez que hablas con los medios desde que te detuvieron o desde antes del juicio? Gassi: exacto. No quería saber nada de ellos porque no estaba de acuerdo en cómo llevaban el asunto. No hablaban de los hechos, solo hacían sensacionalismo como les convenía. Ressler: entonces,
Queda bien claro que es la primera vez que hablas públicamente del caso, ¿no es así? Gassi: exacto. Siempre lo dejé todo en manos de mis abogados. Me dijeron que tratara de pasar desapercibido y de mantenerme a distancia. Y los medios han utilizado esto contra mí. Han creado una imagen de monstruo inventado que ha durado 12 años, y yo nunca he hecho el menor comentario. No tenía ninguna necesidad de hablar con los medios por la sencilla razón de que lo que buscaban era sensacionalismo. Estaban buscando al monstruo. Ressler: cuando dices una imagen de monstruo inventado, ¿a qué te refieres? Gassi: pues a la idea de que soy un espeluznante asesino homosexual, y a todas estas estupideces. Pintaron una imagen de mí como si me dedicara a rastrear las calles, acechando a chicos jóvenes para degollarlos. Si pudieras consultar mi agenda de trabajo, verías perfectamente que yo nunca hice nada de esto. Ressler: vamos a ver, cuando viajas, ¿ibas solo o te acompañaban otros empleados? Gassi: casi siempre viajaba con otro empleado, y cuando iba con un empleado todo se documentaba. Como sabes, tengo la manía de anotarlo todo. Los registros del negocio confirman dónde estaba, con quién, en qué hotel me alojaba, las comidas que hacía, todo estaba ahí. Y todos estos archivos los confiscó el Departamento de Policía de Des Plaines el 29 de diciembre de 1978. Y con esto habría bastado para demostrar que yo no estaba en Illinois cuando se cometieron los 16 asesinatos, o sea, cuando finalmente establecieron las fechas en que habían ocurrido los crímenes. Así que solo con eso, sí, mis abogados hubieran buscado una coartada que demostrara que yo no estaba involucrado en los crímenes, la habrían encontrado con solo mirar los registros. Pero ellos decidieron que querían seguir con la alegación de enajenación mental. A lo largo de los años, uno de los objetivos primordiales de mis entrevistas con John Wayne Gacy fue conseguir su colaboración para que las fuerzas del orden pudieran resolver ciertos casos de asesinato ocurridos en otros estados a los que él había viajado por motivos de trabajo. Los asesinos en serie actúan sobre dos bases: impulso y oportunidad. La cantidad de crímenes cometidos por Gacy indican que su impulso era muy fuerte y en todo caso tenía más oportunidades de cometer crímenes equivalentes estando fuera de su ciudad. Los viajantes y otros hombres perfectamente normales frecuentan cuando están de viaje bares y otros establecimientos en busca de compañía femenina y a veces masculina para una relación esporádica. Es muy probable que Gacy hiciera lo mismo. No obstante, él siempre negó haber cometido asesinatos mientras se hallaba de viaje. Formaba parte de su actitud general de negación, de no aceptar la menor implicación en los crímenes, aunque, como demostraban las pruebas, tenía una gran cantidad de cadáveres enterrados debajo de su casa. En los extractos siguientes se han modificado los nombres de algunas víctimas y de los posibles cómplices de Gacy. Ressler: vamos a ver, en cumplimiento de la orden de registro, encontraron una gran cantidad de cadáveres en el sótano de tu casa, ¿verdad? Gacy: sí, me había ofrecido a vender la casa a la empresa porque no creía que hubiera nada en el sótano. Nunca puse la menor objeción a que bajaran al sótano. Mucha gente tiene la falsa idea de que aquella era una casa normal donde se vivía. Ya sabes, uno trabaja de 9 a 5, va a casa, cena, bebe algo, duerme allí y se divierte allí. La casa de Summerdale no se utilizaba para este propósito. La casa Summerdale estaba alquilada a PDM Contractors. La sala de estar era la recepción y el comedor de la casa hacía de la sala de reuniones. Ressler: entonces, ¿no vivía regularmente en la casa? Gacy: no. Pasaba en ella digamos que una tercera parte del tiempo. Ressler: ¿del año? Gacy: sí. Ressler: ¿alguien más tenía llaves? Gacy: había 12 llaves repartidas. Ressler: ¿12 juegos de llaves? Gacy: 12 juegos, sí. Todos los que trabajaban en PDM Contractors tenían un juego de llaves de la casa para que pudieran entrar y salir cuando quisieran. Ressler: ¿cuántos cadáveres encontraron en la casa y dónde? Gacy: según tengo entendido, había un total de 29, o encontraron 28. 26 de ellos no, 27 debajo de la casa. Ressler: ¿y el resto? Gacy: uno estaba debajo del camino de entrada principal, otro debajo del garage. Esto hace un total de 29. Ressler: hablemos del caso Pietz. Robert Pietz fue la última víctima. ¿Tuviste algún contacto con Robert Pietz? Gacy: nunca tuve ningún contacto con Robert Pietz. Nunca hablé con ese muchacho. ¿Ves? Este es el equívoco que ha divulgado el fiscal, que yo había hablado con Robert Pietz.
En conversaciones previas, sin cámaras, Gassi me había dicho que el día en que desapareció Piet, el muchacho había ido a verle a su furgoneta en el estacionamiento de la tienda que estaba reformando y le había rogado que le contratase temporalmente para el verano. Posteriormente, Gassi admitió que se lo había llevado a casa, que había jugado al billar americano y que le había enseñado trucos de magia, incluso uno que requería ponerse unas esposas. Por esta razón, en la entrevista insistí en centrarme en Piet. Ressler, finalmente te detuvieron por la desaparición de Piet y resultó que... Gassi, te estás adelantando. El 12 de diciembre, no. El día siguiente, el 13 de diciembre, la policía se presentó en mi casa porque quería hablar conmigo. Y Baker estaba allí. Ressler, ¿quién es Baker? Gassi, era un empleado de PDM. Ressler, ¿qué edad tenía entonces? ¿Quién era? Gassi, tenía 20 años. Verás, cuando ocurrió el incidente, el argumento del fiscal fue que Robert Pietz había venido a la furgoneta. Después había ido a mi casa y una vez allí fue violado y asesinado. Que yo sepa, nunca lo violaron. Si lees el informe de patología verás que ni el examen de la zona anal ni el de la zona bucal revelaban signo alguno de ulceración ni de rosaduras. Nadie abusó sexualmente de él. Yo no tuve relaciones sexuales con Robert Pietz y sin embargo me acusaron de secuestro y de abuso sexual y actos indecentes con un menor. Todo el argumento del fiscal se basó en la teoría sexual y yo siempre he discrepado. Ressler, ¿discrepas de los aspectos sexuales del caso? Gassi, absolutamente. Ressler, vamos a ver, aquella tarde Pietz acabó en tu casa, ¿no es así? Gassi, Robert Pietz acabó en mi casa, pero el asunto es que dicen que fue allí por cuestiones de sexo. Y cuando fue a la casa, no sé si habló con otros contratistas o no, estaba en casa aquel día por la noche. Ya se lo dije a la policía al día siguiente. Y no tuve relaciones sexuales con él ni nada parecido. Pero el caso es que estaba en la casa cuando los agentes vinieron al día siguiente. Ressler, ¿y entonces en qué parte de la casa se encontraba? Gassi, en el desván. Ressler, ¿en el desván de la casa? Gassi, sí. Ressler, bien, entonces, cuando se encontraba en la casa, ¿ya no estaba vivo? ¿Lo estaba o no lo estaba? Gassi, no, en aquel momento ya no estaba vivo. Ressler, los motivos de que estuviera en la casa entonces. La gente ha dicho que estaba allí por motivos sexuales. La razón principal era que había ido a buscar trabajo. Por lo que hemos visto, Pietz era un hombre decente que buscaba empleo. ¿No fue a la casa en busca de drogas, sexo u otra cosa? Gassi, no, mira. Si vas a hacer caso de lo que dice el fiscal, demonios. Creo que en un informe decían que me había relacionado sexualmente con 1500 personas distintas. En otro que me había relacionado con 1500 personas distintas en un periodo de 6 años, de 1972 a 1978. En el informe de la Jefatura de Policía del Condado de Cook, si no recuerdo mal, resulta que decía que me lo había hecho con 600 personas y entonces le dije a mi abogado, será mejor que haga una lista, no sea que se hayan olvidado de alguno. Es ridículo. Lo que yo digo, la gente no se para a pensar que con estas cifras están hablando de 1500 personas en 6 años. O sea, solo 2190 días. Esto significa que conseguí encontrar a alguien para tener relaciones sexuales cada día y medio, o en el caso de las 600 personas, cada 3 días. ¿Cómo iba a trabajar 14, 16 o hasta 18 horas diarias 7 días a la semana y practicar el sexo con tanta gente desconocida? Ressler, los medios de comunicación te han calificado de asesino homosexual. ¿Cuál es tu posición respecto a la homosexualidad? Gassi, no tengo nada en contra. Soy un liberal convencido. Me da igual la etiqueta. De hecho, me dan igual todas las etiquetas. Ressler, ¿te declaras homosexual? Gassi, no, no soy homosexual en absoluto. No tengo nada en contra de lo que hacen. Y no niego que tengo relaciones sexuales con hombres, pero en realidad soy bisexual. Ressler, ¿eres bisexual? Gassi, exacto. Mi preferencia son las mujeres. Me he casado varias veces y tengo hijos, y no veo nada malo en eso. Lo hincharon de una manera desproporcionada porque, repito, así reforzaban el punto de vista sexual del caso. No soy homosexual en ningún sentido de la palabra. Me casé 2 veces, solo que ninguno de los matrimonios funcionó bien. Se fueron a pique porque yo era un adicto al trabajo. No descansaba ni un día a la semana. Gassi tenía una necesidad imperiosa de negarlo todo, y sobre todo la idea de que era homosexual. En nuestras conversaciones previas
Sin embargo, me había indicado que la actividad homosexual era para él un asunto de conveniencia. Era la clase de persona que trabajaba fácilmente 80 horas a la semana, y con esta agenda tan apretada, no le quedaba tiempo para salir con mujeres. A las mujeres hay que cortejarlas, llevarlas a un buen restaurante, mandarles flores, llamarlas por teléfono, y siendo el galanteo una tarea de dedicación casi absoluta, no encajaba en sus planes. Le resultaba mucho más fácil ligar con un chico joven que le hiciera sexo oral, y además le salía más barato. Esto le permitía aguantar unas semanas más y dedicarse de lleno al trabajo. Entonces, ¿por qué no buscas los servicios de una prostituta igualmente accesible? Hacía todo lo posible para negar su homosexualidad, como si encontrara en ella algunos aspectos censurables. Gassi afirmaba que había realizado misiones secretas para el condado de Cook y que había estado con la Marina en Vietnam. Ninguna de las dos afirmaciones era cierta, pero sentía la necesidad de demostrar que era muy hombre, muy machote, aventurero y amante del peligro. Pero las historias que contaba eran pura ficción, al estilo de la vida secreta de Walter Mitty. La realidad es que era un mentiroso en serie, manipulador, y mentía acerca de casi todo. Yo diría que Gassi se odiaba a sí mismo por su homosexualidad. Todo parece remontarse a su padre, que cuando era pequeño solía decirle: si no eres bueno, nunca llegarás a nada. Y algunas veces, eres un mariquita, o me parece que de mayor serás mariquita. A pesar de que nunca tuvo una relación cordial con su padre, aún sentía la necesidad de ser aceptado por él. El padre moriría mientras Gassi estaba en la cárcel, y a pesar de lo mal que se había portado con él durante años, John quiso asistir al entierro. Se disgustó profundamente cuando la petición le fue denegada. Seguía sintiendo la necesidad de ser aceptado, y no quería que aquello que le llamaba su padre se convirtiera en una profecía que acarreara su propio cumplimiento. Por eso se sentía muy cómodo proclamando su bisexualidad. En realidad se casó para cubrir y legitimar su situación en la comunidad. Posteriormente, su segunda esposa anunciaría públicamente que su actividad sexual había sido muy escasa. Del primer matrimonio tuvo hijos, pero en el segundo los adoptaron. Con los años, Gassi se fue apartando cada vez más de la heterosexualidad y se acercó al ambiente gay. En los últimos tiempos incluso empezaba a frecuentar abiertamente algunos bares gay. Se odiaba a sí mismo por su homosexualidad. En el siguiente fragmento de la entrevista, Gassi admite y niega al mismo tiempo su culpabilidad en la muerte de 5 jóvenes. Ressler: ¿había alguien más en la casa cuando la policía fue a indagar acerca de Robert Pietz, además de los agentes y tú? Gassi: Baker llegó a los pocos minutos, pero le ordenaron que se quedase fuera. Yo les dije que le permitieran entrar. ¿Lo ves? Si de algo me podían acusar era de cómplice en el encubrimiento. Ressler: ¿el encubrimiento de qué? Gassi: del asesino de Pietz. Ressler: ¿del asesinato? Gassi: porque yo estaba en la casa, yo sabía que él estaba allí y lo encubrí, pero yo no. Ressler: entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo lo mataron en la casa y de cómo fue a parar al desván? Gassi: ¿de cómo lo mataron? Ressler: sí. Gassi: creo que lo estrangularon. Ressler: ¿quién? Gassi: me parece que fue Baker, pero es otra vez lo mismo, ya lo he dicho, la complicidad y esto, ¿sabes? Me pondrían en un... Ressler: entonces, ¿cómo lo bajaron del desván? ¿Cómo lo sacaron de la casa? Gassi: ¿cómo lo sacaron? Ressler: sí. Gassi: Baker subió al desván, lo bajó y lo metió en el portaequipajes del coche. Ressler: ¿y quién lo sacó de allí? Gassi: yo. Ressler: ¿tú? ¿Y a dónde lo llevaste? Gassi: al puente de la 155. Ressler: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo sacaste del coche y lo arrojaste al río? Gassi: abrí el portaequipajes y lo tiré. Ressler: caramba. Gassi: tampoco fue tan complicado. La entrevista ofrece un registro fascinante de cómo niega y razona un asesino en serie, y de sus tentativas para que el dedo señale a cualquier otro que no sea él. Entre los criterios básicos para reconocer el comportamiento de un psicópata se encuentra la negación, la mentira continua y el intento permanente de manipulación. Es típico de la forma en que una personalidad psicótica lo niega absolutamente todo. Aquí el asesino trata siempre de matizar para dar a cada detalle un giro que le favorezca. Muchos asesinos en serie niegan su responsabilidad, creyendo que mientras sigan mintiendo podrán seguir con vida. En el ámbito político todos hemos visto a alguno de los representantes pillado con las manos en la masa y sin embargo negando hasta la saciedad ser culpable de algo. Los verdaderos psicópatas tienen esta misma habilidad.
Mantienen una apariencia de frialdad, imaginándose que la responsabilidad de demostrar las pruebas recae sobre la sociedad y que mientras ellos no confiesen su culpabilidad, será la sociedad la que tenga que trabajar arduamente para demostrar que son culpables. El logo de las cartas de Gacy: ejecuten la justicia, no a la gente. Es un ejemplo de cómo, al igual que una rata acorralada, pasa al ataque de su agresor, en este caso la sociedad. Los razonamientos y las negaciones de los hechos de Gacy son muy reveladores precisamente por su incoherencia. Gacy: lo que aquí hemos estado aclarando es que ellos quieren hacerte creer que yo, y solo yo, fui quien cometió los crímenes, pero yo no tuve nada que ver con el asesinato de nadie. Había 4 sospechosos más, o 3 que conozcamos. Creemos que había 4 personas involucradas, de 3 de las cuales serían Baker, Chandler y Sandler. Todos trabajaban juntos. Yo solía ir a la ciudad, ¿sabes? Cuando regresaba a casa encontraba ropa por ahí, ¿sabes? Abrigos y chaquetas, pero nunca lo relacioné con que pudieran ser de una víctima o de lo que fuera. Pensaba que era algún empleado que dejaba ropa en la casa. Tal vez fue una ingenuidad por mi parte, y si quieres culparme de esto, entonces supongo que podrías acusarme de cómplice de encubrimiento. Pero yo no tenía conocimiento de lo que ocurría en la casa mientras estaba fuera. Sin embargo, en lugar de investigar a fondo, como ya dijiste en 1984, la policía de Des Plaines hizo una investigación chapucera. Quizá no sea esta la mejor manera de decirlo, pero el caso es que tenían otros sospechosos y con su estrechez de miras se dijeron: es la casa de Gacy. Lo más fácil es cargárselo a él. Ressler: has admitido que conocías a 5 de las víctimas. ¿Quiénes eran esos 5? Gacy: pues serían Robert Pietz, luego John B., John S., Gregory G. y Rick J. No, perdona, Rick J., ¿no? Serían Robert Pietz, John B., S. y G. Y el nombre que le pusieron más tarde al identificado como número 9, que después fue Tim M., supuestamente era de 1972. Ressler: dices que conocías personalmente a esos 5. ¿Qué clase de relación tenías con ellos? Gacy: los conocía personalmente. B había sido empleado mío. S es aquel con quien se supone que estuve involucrado en el asunto del coche. Y el fiscal intentó sostener que yo me había llevado a John S. a la casa y que estuvimos bebiendo juntos, supuestamente. Aquí también le añaden sexo. Y después fue torturado, supuestamente. Yo no sé quién lo torturó, pero que yo sepa, allí nadie torturó a nadie. Mi conocimiento personal del caso S es que cuando regresé a casa, S y Baker estaban allí. Es lo mismo que dije bajo los efectos del suero de la verdad. Estaban en la casa, me tomé unas copas y me fui a la cama. Cuando me desperté por la mañana, Baker dormía en el sofá y S estaba muerto en el suelo. Me fui a trabajar y después ya no estaba. Ressler: ¿dónde estaba? ¿A dónde fue a parar? Gacy: supongo que al sótano. Ressler: ¿viste cómo se lo llevaban allí? Gacy: no. No, yo no estaba presente, ni lo cargué yo. Ressler: ¿cuando lo viste muerto, estaba en el suelo? Gacy: estaba muerto en el suelo, sí, en el pasillo. Ressler: ¿le comentaste a alguien lo que habías visto? Gacy: no. En otras palabras, mantuve la boca cerrada porque no quería verme involucrado. Ressler: ¿qué me dices de B? ¿Cuál era tu relación personal con él? Gacy: B había trabajado una temporada para PDM Contractors. Lo que mucha gente no entiende es que si alguien trabajaba para mí, esto no significa que tuviera contacto con él, porque indirectamente tenía a 700 personas trabajando para mí, y si ahora mismo se me acercasen, algunos no los conocería, porque venía a través de un subcontratista. B había trabajado directamente para nosotros, arreglando tejados. Se presentó con 3 amigos suyos para cobrar un talón y se puso agresivo, diciendo que si no le daba el cheque, él y los 3 tipejos me romperían el culo. Salieron todos de casa y se fueron a una sala de billares. Se armó una pelea y John resultó herido porque parece que le partieron un taco en la cabeza a alguien. Se fue de allí. Yo había salido de casa y estaba afuera. Me dirigí hacia John B., que estaba ahí, de pie en la calle. Entonces él se bajó del coche y se acercó. Yo me había detenido en un semáforo y él, que se había bajado del coche, se montó en el mío y nos fuimos a casa. Estuvimos hablando y yo le vendé la frente, o el brazo, o donde fuera que se había cortado. Tuvimos una larga conversación y él volvió otra vez al asunto del cheque, que si no se lo daba me daría una patada en el culo.
Haré que te arresten, le dije yo, porque no tenía por qué aguantar aquello. Bebimos más. Yo le advertí de que, si no se calmaba, le echaría de la casa. Finalmente se calmó relativamente y después no sé muy bien cómo fueron las cosas. Los dos íbamos bastante pasados porque estábamos fumando hierba y bebiendo. Él estaba atado, yo le había cogido las manos y se las había sujetado con su propio cinturón y le dije, cuando te tranquilices, te desataré. De modo que lo dejé y me fui a dormir. Esto es lo único que sé. Ressler, cuando volviste a verlo, ¿cuál era su estado? Gussie, bueno, cuando volví a verlo fue por la mañana, cuando vino Baxter y estaba muerto. Fue a parar una bolsa de plástico y después arrojado a la basura. Como teníamos que ir al trabajo, lo dejamos allí. ¿No es increíble el indicativo de una mente anormal? Gussie trata a un joven que acaba de fallecer como si fuera un gato muerto que se echa a la basura. Su razonamiento es que deshacerse del cadáver y no pensar en el asesinato es un comportamiento aceptable, y este es un claro indicio de un ser sin verdadera ética ni moral, sin carácter, en el antiguo sentido de la palabra, un indicio en consonancia con su manera de enfrentarse a otros aspectos de la vida. Pues Gussie hacía trampa con los impuestos, mentía a sus esposas, empleaba tácticas comerciales poco éticas y a veces hasta ilegales. En la época en que lo detuvieron, en cierto sentido se había convertido en un ser incapaz de decir la verdad acerca de nada. Ressler, ¿qué me dices de Greg G? Gussie, el hecho de que tuviera un pasado, un historial como travestido y chapero, no hizo más que abonar las teorías del fiscal. Mira, Bob, yo creo que lo que ellos querían, que lo que el fiscal intentaba hacer, era que su declaración resultara más efectiva cargándome todas las culpas, diciendo que el trasfondo era sexual. El hecho de que encontraran desnudos los cadáveres no demuestra que hubiera sexo. Ressler, pero Greg G. también fue a parar al sótano, ¿no es cierto? Gussie, es cierto. Según tengo entendido, era el cadáver número 19. Ressler, ¿presenciaste su traslado al sótano? Gussie, no, lo vi muerto en la casa, pero yo no tuve nada que ver. Como ya te he dicho antes, y tú y yo hemos hablado muchas veces del tema a lo largo de los años. Sí, conocía a esos 5, pero a este tipo no lo maté. Ressler, John, ¿puedes hablarme de Tim M., el último de esos 5 que según dices conociste? Gussie, Tim M., sí, aunque es el último, en realidad es el primero. El nombre de Tim M. no se lo pusieron hasta 1988. Antes se le conocía como el desconocido número 9 y lo enterré yo mismo en el sótano. Ressler, Gussie, es lo único que sé de él. Ressler, ¿cuáles fueron las circunstancias? Gussie, lo mataron en la casa en defensa propia. Ressler, ¿quién lo mató entonces? Gussie, yo lo acuchillé. Ressler, ¿y en un principio fue defensa propia? ¿Por qué? ¿Te estaba atacando tal vez? Gussie se me acercó con un cuchillo. Yo se lo quité y se lo clavé en la mano. Eso lo mató. Ressler, entonces, ¿tú mismo lo enterraste en el sótano? Gussie, exacto. Si te fijas, está bajo cemento. Ressler, entonces, ¿cómo es posible que tú sepultases al primero en el sótano y después los otros 20 y pico acabaran enterrados allí también? ¿Sabía alguien lo que habías hecho con el primero y te copiaron la idea? Gussie, sí, es posible. Puesto que bebíamos y nos colocábamos juntos. Sí. Ressler, entonces se lo contaste. ¿Crees que los demás siguieron tu iniciativa de utilizar el sótano como cementerio? Gussie, sin ninguna duda. Los razonamientos de Gussie revelan incoherencias internas. Si una persona relativamente normal se va a dormir y al despertar encuentra un cadáver, su reacción será chillar, sobresaltarse, llamar a la policía o salir huyendo. Pero Gussie se comporta como si no ocurriera nada extraordinario. Nótese cómo su forma de hablar parece ensayada. Tiene una respuesta para cada acusación o cada prueba y verbaliza las respuestas como si fueran mantras, palabras recitadas para crear un efecto mágico sobre sí mismo o sobre su interlocutor. En el extracto siguiente, Gussie trata de justificar el uso de las esposas para inmovilizar a sus víctimas y el célebre truco de la cuerda, que consistía en convencerlas de que le permitieran ponerles una cuerda alrededor del cuello, con la que las estrangulaba con facilidad. Ressler, háblame de las esposas. Gussie, no eran esposas de verdad. Ressler, el truco de las esposas siempre aparece en la literatura, los libros y los juicios. Gussie, sí, es verdad, el truco de las esposas y el truco de la cuerda. Ressler,
Y el truco de la cuerda. Gassi. Sí, nunca falta. A ver, el truco de las esposas. El 30 de enero de 1979, un mes y medio después del registro, les permitieron presentar los objetos confiscados en la casa, y en aquella lista figuraban unas esposas con su llave dentro de una funda. Eran unas esposas de broma compradas en la avenida Wabash en noviembre de 1977. Tenían menos de un año, así que la teoría del fiscal de que yo había esposado a todo el mundo no es posible, porque en aquel tiempo aún no las tenía. Ressler. ¿En qué consistía exactamente el truco de las esposas? Gassi. El truco de las esposas, por lo que he oído, cuando lo hacíamos en el típico número de las comedias Keystone, teníamos un billete de $10 ampliado y un tío lo coge. Se deja el billete en el suelo y un tío lo recoge. Pero cuando se agacha para cogerlo, viene otro y se lo quita. Ressler. ¿Es un número de payasos? Gassi. Exacto. Así es como lo hacíamos en el espectáculo, y el otro payaso, el que hacía de policía tonto, te esposaba con las manos a la espalda y ya está. Y por eso en el juicio se afirmó que se habían utilizado las esposas con todas las víctimas, y no es verdad. Ressler. ¿Y el truco de la cuerda? Gassi. El truco de la cuerda era, tal como lo he descrito, es simplemente un torniquete. Se lo he explicado y se lo he demostrado. Entonces solo tenía un rosario en la mano y cogía. Lo único que hay que hacer es ponerse un rosario alrededor de la mano, pasar un palito por el lazo y luego cogerlo por ahí y retroceder. Ressler. ¿Con qué objeto? Gassi. Es un torniquete. Vamos, para cortar el aire. Vamos, que si vas a matar a alguien, se lo pones alrededor del cuello y lo haces girar 3 o 4 veces, o las que sea, hasta que la persona deja de moverse. Pero, ¿ves lo que dijeron luego? Pues Gassi hizo esto. Gassi hizo lo otro. En fin, ellos fueron los únicos que me metieron estas ideas en la cabeza de si se hizo o no. Porque ahora resulta que fui yo quien lo declaró y yo no hice tal declaración. John Wayne Gacy siempre ha proclamado su cordura y no se ha acogido a la definición legal de enajenado mental, que no es responsable de sus crímenes. En el fragmento siguiente se advierte su necesidad de que no le llamen enajenado mental y de rechazar todo diagnóstico que pueda decirle algo de sí mismo. Ressler. Entonces, ¿por qué aceptaste la alegación de enajenación mental en la que se querían basar tus abogados? Gassi. Yo no sabía que en el estado de Illinois la alegación de enajenación mental significa que si te declaras no culpable porque no estás bien de la cabeza, aceptas que cometiste los crímenes, pero que en aquel momento estabas loco, o sea, que ya no se trata de inocencia o culpabilidad. Lo que intentan así es que todo el juicio se limite a decidir si la persona está mal o bien de la cabeza. Y demonios, a ver cómo me iban a declarar loco, a pesar de los 13 médicos. Fue como jugar una partida de ajedrez. Ressler, entonces te reconocieron minuciosamente, ¿verdad? Los médicos del fiscal y de la defensa, ¿no es así? Gassi, yo no diría que me reconocieron minuciosamente porque me pareció que eran unos bichos raros. Mi opinión personal es que la alegación de enajenación mental no compete en absoluto a los tribunales, ni al sistema legal, ni a nada. Creo que ni siquiera debería existir. Ressler, ¿te hicieron pruebas? Gassi, te vas a llevar una sorpresa. Si Jeffrey Dahmer no ha superado el test legal de la enajenación mental, que Dios bendiga al que la supere. Quiero decir, que debe ser un fuera de serie. Si Jeffrey Dahmer no lo pasa nadie. Y para mí es una argucia psicológica. Pero el caso es que hacen como si la alegación de enajenación mental fuera algo excepcional. Ressler, ¿qué postura adoptaron los psiquiatras de la defensa? ¿Cuál era tu problema según ellos? ¿A qué conclusión llegaron desde los presupuestos de Gassi? ¿Qué demonios era? Así de repente no me acuerdo. Personalidad límite y comportamiento antisocial. No entiendo cómo alguien puede ser antisocial cuando participa en tantas actividades públicas como yo. Ressler, ¿y lo de la personalidad múltiple? Gassi, una mañana vino a verme el psiquiatra y le dije, ¿qué tal está, doctor? ¿De qué quiere que hablemos? Era un paranoico, puso la espalda contra la pared. No quería que cerraran la puerta. Yo estaba allí sentado tranquilamente y él estaba muerto de miedo. Le dije, ¿de qué quiere hablar hoy? ¿Quiere hablar con Gassi, el político, el payaso, el padre de familia, el hombre de negocios? Al día siguiente leí en el periódico, Gassi tiene 4 personalidades. ¿Hasta qué punto tengo una personalidad múltiple o soy más de una persona? Conscientemente no lo sé. No tengo sueños, no tengo pesadillas, ni nada que lo haga suponer.
Cuando entramos en este terreno, creo, como he dicho, que la locura no tiene nada que ver. No tengo una personalidad múltiple, no tenía ninguna razón para cometer los asesinatos. En la medida en que soy bisexual, si quería una relación sexual, Baker y Chandler estaban dispuestos a hacerme una mamada cuando yo quisiera, con tal de que les diera droga y no están muertos. ¿Es posible que Gacy tuviera en efecto una personalidad múltiple? Ciertamente está dentro de las personalidades psiquiátricas que en un momento determinado estuviera en un estado mental A, cometiera un asesinato en el estado mental B y se despertara otra vez en el estado mental A, desconociendo los actos de la personalidad B. El diagnóstico de la personalidad múltiple según el DSM-4 hace hincapié en la negociación por parte de una personalidad de los actos cometidos por la otra, y sin lugar a dudas, esta era la actitud de Gacy. Por otro lado, Gacy sentía un fuerte deseo de legitimidad, levantar un negocio, tener una familia, participar en política, que se opondría casi radicalmente a la personalidad asesina. Sin embargo, ni en sus comparecencias ante el tribunal, ni en las entrevistas que le hicieron los psiquiatras y otras personas relacionadas con programas de salud mental, se produjo ninguna situación en que dominara una personalidad excluyendo a la otra, como se ha observado repetidamente en casos reconocidos de trastorno de personalidad múltiple. No obstante, aún es viable diagnosticarlo como tal, porque mientras Gacy se encontraba entre rejas o apartado de la sociedad en un hospital psiquiátrico, las tensiones que caracterizaban su vida en el exterior se mantenían a raya. Controlaba perfectamente las situaciones y parecía desenvolverse bastante bien. No había necesidad en esos momentos de que se interpusiera la personalidad asesina. Fuera, sin embargo, no solo debía afrontar las tensiones, sino también las tentaciones y las oportunidades. En el pasaje siguiente se entrevé de qué manera estas tentaciones incidían en Gacy y cómo aprovechaba las oportunidades. Ressler. Es fácil captar a una persona joven, digamos un adolescente, recoger a un muchacho como este en la calle y llevárselo, por ejemplo, a algún lugar para tener relaciones sexuales con él. Gacy. En mis encuentros de los años 70, cuando trabajaba hasta tarde, si me surgía alguna oportunidad, vamos a ver, ya sé que el fiscal quiere que digas que yo merodeaba por las calles oscuras, siempre al acecho. Los alumbraba con una linterna, los esposaba y me los llevaba. Esto no ocurrió nunca. En primer lugar, no tenía tiempo para hacerlo. Mis encuentros siempre fueron por casualidad. Si uno se detenía junto a un semáforo y había alguien esperando el autobús y uno se ofrecía a llevarlo y le preguntaba ¿a dónde iba? Podía conseguir cualquier cosa, ¿sabes? Drogas o cualquier cosa. Así funcionaba. Siempre intentaban culpar a la persona de más edad, pero las más de las veces resulta que es la persona joven la que busca que le hagan caso. Se escapan de casa porque necesitan afecto. Como ya sabes, yo me fui de casa a los 19 años, porque no me llevaba bien con mi padre. Era demasiado dominante. Yo era tonto y estúpido y jamás llegaría a nada. De modo que dije, al infierno con todo, y me largué. En cuanto a cómo se capta a un joven, prácticamente en cualquier sitio, haciendo autostop o merodeando por los restaurantes o las estaciones de autobuses, o sitios así. Los encuentras desde los 15 para arriba, hasta diría los 23, prostituyéndose, intentando sacar $1, $5, $10, lo que sea. Están dispuestos a hacer casi cualquier cosa, no se trata solo de sexo, porque he tenido algunos encuentros con desconocidos y hemos tenido largas conversaciones sin que hubiera ninguna relación sexual de por medio. Se trata de darles $5, una comida y que sigan su camino. Y yo les decía que se quitaran de la calle porque, Ressler, y sin embargo has dicho, me parece, que te habías aprovechado de algunos de estos jóvenes con fines sexuales. Gacy, no me aproveché. Yo no siento que me haya aprovechado de ellos porque se estaban vendiendo. A lo largo de los años, Gacy me habló con frecuencia de que su infancia no había sido normal, tanto en el aspecto físico como en el mental. Tales recuerdos revelan, aunque sea mínimamente, que la base de sus problemas reside en aquella infancia. Gacy, a los 10 años me dijeron que tenía el corazón ensanchado y con deformación de cuello de botella. Pues bien, por esto me desmayaba a menudo. Cuando me lo diagnosticaron pudimos determinar que había muchas cosas que no podía hacer. No me dejaban correr, no me dejaban jugar, o sea que era más o menos un niño enfermizo. En la escuela no me permitían hacer gimnasia ni tampoco podía participar en ninguna actividad deportiva. A los 17 años me diagnosticaron también una epilepsia psicomotora. Ressler, ¿tomabas alguna medicación para la epilepsia? Gacy, Penoval y Dilantin.
Ressler, ¿tuviste algún episodio? Gassi, ¿ataques? Ressler, sí, ataques de este tipo. Gassi, sí, según el médico eran ataques. Decían que cuando sufría alguno, mi fuerza aumentaba 800 veces. El único ataque epiléptico que sufrí, me acuerdo de que solíamos salir dos parejas y pobres. No debía de ser la mejor compañía del mundo. Me dio el ataque, me desmayé y desplomé sobre el regazo de la chica y tuvieron que llevarme al hospital. Ressler, bien. ¿Y abusos sexuales, malos tratos físicos o psicológicos? De niño, quiero decir. Empecemos por los sexuales. ¿Alguna vez alguien abusó sexualmente de ti? Gassi. A los 3 años, una chica de 15. Ressler. ¿A los 3 años? Gassi. Exacto. Una chica de 15. No sé si le puede llamar abuso. Jugaba a papás y mamás y yo era el bebé. Me desvistió y se puso a jugar con mi pene. Ressler. Caramba. Gassi. Entraron los padres y terminó el juego. ¿Cómo iba yo a saber lo que hacía la chica si tenía 3 años? Ressler, claro. Gassi. A los 9 años había un contratista que... Ressler, ¿un contratista de obras? Gassi. Trabajaba en la casa de al lado y a veces me llevaba a dar un paseo. Siempre se empeñaba en enseñarme llaves de lucha libre y me sujetaba la cabeza con las piernas. Lo hizo muchas veces. Después pasaba por casa y les pedía permiso a mis padres. Mi padre lo conocía, ¿sabes? Bueno, no personalmente, pero lo había visto en la empresa 22 Construcción. ¿Por qué habían hablado de algunas cosas y este hombre solía, supongo que ya lo habrás leído en los libros, pero lo entendieron todo al revés? Mi padre no fue detrás de él, ni le amenazó, ni nada parecido. Un día vino a casa a buscarme y mi madre me dijo, «Ha venido fulanito a buscarte para llevarte a ver unas obras». Y yo respondí, «No quiero ir con él». Siempre acabo con la cabeza metida entre sus piernas. Cuando regresó mi padre, mi madre se lo contó todo y él respondió, «Tendré que hablar con él». Y le dijo, «No vuelvas nunca más a esta casa a buscar a mi hijo». En aquel momento yo no lo entendía como algo sexual. Me enseñaba llaves de lucha libre y constantemente tenía la cabeza entre sus piernas o sus brazos. Siempre me compraba helados y otras cosas. La historia del contratista de obras es muy poderosa y Gassi me la ha contado tantas veces que he llegado a considerarla esencial para su personalidad, tanto si es inventada como si ocurrió realmente. Contiene indicios de homosexualidad, de dominio sobre otro hombre y de trucos que se practican sobre otros, pero sobre todo incluye un contratista de obras, actividad que él desarrollaría más tarde y, por supuesto, incluye a su padre. La realidad psicológica es que cuando Gassi fue mayor, invirtió los papeles, de modo que en sus crímenes, John, el niño víctima, se convirtió en John, el agresor. Mucha gente vive en la infancia sucesos traumáticos que moldean su personalidad. Para Gassi, este pudo ser uno de estos sucesos. Ressler, en mi opinión, uno de los rasgos más importantes de tu personalidad es que te satisfacen el poder y el control. Por ejemplo, dirigiendo tu negocio, el dominio y el control que allí ejerces y los buenos resultados obtenidos. Esto ha sido un elemento psicológico importante de tu vida. ¿Me equivoco? Gassi, yo no. Ressler, ¿el éxito? Gassi, mira Bob, yo creo que esto me viene de la infancia. Mi padre me decía que era tonto y estúpido y que nunca llegaría a nada. Por esto todo lo que emprendo lo hago al 100%. Yo lo veo así. Si te metes en algo, hazlo bien. Ressler, un adicto al trabajo, ¿no? Gassi, sí, daba el 110% de mí. Estaba envuelto en política. Participaba en actividades cívicas, incluso a los 22 o 23 años. Fui nombrado Hombre del Año en Springfield, Illinois. Allí colaboré en numerosos proyectos. Después me mudé a Waterloo, Iowa. Me nombraron Hombre del Año porque además de trabajar todo el tiempo también era miembro de los Jaycees y dirigí la campaña para aumentar el número de afiliados. Naturalmente nos valíamos de la pornografía. Ressler. ¿Ah, sí? Gassi. Organizábamos despedidas de solteros. Fue así como la asociación pasó de 150 a 400 socios. Ressler. ¿Alguna vez te ha interesado esa clase de pornografía basada en la violencia como el sadomasoquismo? Gassi. No, 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 nunca. En primer lugar, no me gustan esas historias de sumisión. A mí me va el sexo oral y anal, o el sexo oral y vaginal. De la misma manera que no practico deportes acuáticos, no me interesa el rollo sadomasoquista de las cadenas y los látigos
y todas esas porquerías. No. Ressler, ¿y el potro? Gassi, la verdad es que ni siquiera podría tener una elección entre cadenas y potros. Ressler, háblame de tu padre. John, has dicho que nunca podías complacerle, que hablaba de ti en términos despectivos. Gassi, tampoco le odiaba. Ressler, pero tuviste una educación difícil con él, ¿no? Gassi, mi padre procedía de Inglaterra. Tenía una educación limitada, pero hacía lo posible para sacar adelante a la familia y tenía una gran voluntad y unas opiniones muy firmes. También era alcohólico, debo decirlo. Ressler, ¿era agresivo contigo? ¿Te pegaba de vez en cuando? Gassi, cuando bebía. Era como una persona completamente distinta. De niños mi padre nos pegaba a todos siempre. Ressler, ¿eran palizas fuertes o solo? Gassi, el que vivía en casa de mi padre tenía que aceptar sus reglas. Si volvías pasada la medianoche es que tramabas algo, no te creía. Si estabas fuera después del anochecer y no dejabas un número de teléfono, era que te traías algo entre manos. Había que hacer todas estas cosas. Si hablabas por teléfono más de 10 minutos, escríbele una carta, te decía. Tenía unos valores muy conservadores. Ressler, John, se ha dicho que cuando estabas en Las Vegas trabajaste en una funeraria, en un depósito de cadáveres para ser más exactos. ¿Es cierto? Gassi, trabajaba solo como vigilante de noche. No tenía nada que ver con los cadáveres. Todas estas habladurías de que yo había dormido con los muertos o que practicaba el sexo con los cadáveres, no hay nada de cierto en ellas. Ressler, ¿no vivías en el depósito? Gassi, sí, vivía allí, pero no en la sala de embalsamamiento, tal como lo decían. Ya ves, parecía que dormía en las criptas con ellos, y nunca me subí encima de un ataúd ni nada parecido. Es ridículo. Es otra vez lo mismo, ¿lo ves? También aseguraban que pasé toda la noche con Robert Pietz y yo nunca pude pasar la noche con él, porque a Robert Pietz ya se lo había llevado Baxter. Era materialmente imposible. Si quieres decir que dormí en la misma casa que un cadáver, de acuerdo, lo acepto, pero en la misma habitación, no. Además, los muertos no molestan. Es de los vivos de quien hay que preocuparse. En la cárcel, Gassi volcó parte de su prodigiosa energía en la pintura. Incluso con el tiempo empezó a vender algunos cuadros. No eran grandes obras de arte, pero estaban pintadas por un asesino múltiple y ejercían cierta fascinación sobre mucha gente. En algunas de las telas aparecían payasos. A mí me regaló 2. Y también pintó muchas con el tema de los 7 enanitos. Para animarle a hablar, a veces llevaba la conversación hacia sus trabajos artísticos. Ressler, tus cuadros han mejorado con los años. Gassi, creo que de cada cuadro he aprendido algo. Ressler, has mejorado la técnica, ¿eh? Gassi, sí. Ressler, permíteme que te haga una pregunta. ¿Por qué los 7 enanitos? ¿De dónde viene eso? Gassi, en 1947 vi por primera vez la película Blancanieves y los 7 enanitos en el Teatro Montclair, aunque no te lo creas porque mi tío Art trabajaba allí. Era el aparcacoches. A partir de ahí empecé a pintar los 7 enanitos. Me acordaba de la canción Aijo, pero en realidad en la vida, si uno se fija en la distinta personalidad de cada uno de los enanos y estudia un poco cualquiera de las obras de Disney, juntar a los 7 enanitos fue un gran esfuerzo que le llevó 3 años. Supongo que por la misma razón me siento próximo a Miguel Ángel, porque era un adicto al trabajo y Leonardo da Vinci también. Mira, la gente siempre me pregunta, ¿quiénes son mis artistas favoritos y por qué? Y yo no sabía que Miguel Ángel era homosexual, y me da lo mismo que lo fuera o no. Era un adicto al trabajo, era escultor, era pintor, y también hacía muchas cosas. Da Vinci era inventor, y yo, en mi vida, ya sabes que soy carpintero. Un rudo carpintero de oficio, pero también soy alicatador de lo que sea. Pongo baldosas, pongo azulejos, y he hecho de todo. Pintar, decorar, empapelar, he hecho murales, he asfaltado. Me he diversificado dentro del sector, aunque supongo que esto me viene de mi padre, porque él era igual. Mi padre era aprendiz de mucho y maestro de nada, pero fue controlador de montaje de proyectos de misiles teledirigidos más de 30 años. Era un hombre trabajador, nunca salió mucho, bebía en casa. A mí nunca me tiró demasiado la bebida. Solo cuando Chandler y Baker entraron a trabajar conmigo, empecé a tomar pastillas y abusé de ellas. No sabía en qué me metía. Al principio fueron 1 o 2 Valiums por la mañana para relajarme, porque con la de trabajos que llevaba estaba muy tenso.
Tenía que estar en todas partes y hacerlo todo. Siempre me ha gustado controlar las cosas. Consideraba que si me contrataban tenía que hacer acto de presencia. Pero cuando uno tiene 5 obras en marcha, no puede estar en todas partes. Aunque yo lo intentaba, ya te lo he dicho, soy un adicto al trabajo. Pero así empecé. Venga, tómate un par de Valiums, te ayudará a relajarte. Y empecé con 2 Valiums y luego 4. Al final, en 1977 o 1978, estaba en los 130 miligramos al día. Por aquel entonces ya estaba muy fatigado, ¿sabes? Redler, ¿consideras que eras adicto? Gassi, totalmente. En 1978 estaba completamente enganchado, sin ninguna duda. Ressler, muchas veces hablas de tu pérdida de memoria. ¿Es posible que las drogas y el alcohol contribuyeran en alguna medida? Gassi, sí. Hay muchas cosas que he olvidado que no puedo recordar. Por ejemplo, si pienso en mi infancia tengo las imágenes presentes. Sin embargo, quiero recordar cosas de los años 70 y no me vienen a la memoria a menos que me den un indicio o me pongan algo delante que me permita evocarlo. De esta manera aún puedo recordar bastante, y no son cosas que se pueden falsear, es decir, que necesito algo que me dé la idea, que me permita recordar algo. En otras palabras, si tuviera los archivos de mi trabajo, aquellos archivos podrían dar más detalles de los hechos si supiera los lugares, las fechas y las horas. Es lo que he intentado hacer con las víctimas, he mirado todo. No sé si sabes que aquí tenemos las fotos de todas ellas, y aunque no te lo creas, me he pasado 12 años examinando estas fotos. Aquí hay una foto de todas las víctimas juntas, y miro las fotos y no tengo ningún recuerdo de ninguno de ellos. No los he visto en mi vida, jamás los conocí. Las autoridades permitieron a Gassi tener las fotos de todos los jóvenes asesinados como parte del material para su propia defensa. Sin embargo, la forma de guardar estas fotos en su celda, en un álbum, tenía, en mi opinión, oscuras implicaciones. Para Gassi aquellas fotos eran pornográficas. Mirándolas podía revivir sus crímenes, la manera en que había matado a cada uno de los jóvenes y excitarse sexualmente. La posesión de aquel material en la celda fue un último ejemplo de cómo este asesino paranoico era capaz de engañar a las autoridades. Después de finalizada la entrevista, Gassi dejó de ser buen corresponsal. Se había enfadado porque, en El que lucha con monstruos, no se proclamaba su inocencia, y las pocas cartas que recibí de él tras la publicación del libro eran para preguntar cuándo pensaba revisarlo para que se ajustara a su realidad. Incluso escribió al FBI, protestando de que el libro no describía adecuadamente su inocencia. Fue grotesco. Gassi pisaba un terreno más firme cuando volvió a escribir al FBI para quejarse de que mi amigo, colega John Douglas hubiera afirmado que había tenido un vis a vis con él, cosa que no era cierta. En efecto, los registros de la cárcel demostraron que Douglas jamás había entrevistado personalmente a Gassi. Pasó el tiempo, Joe Kosenczak se jubiló y pasó a dedicarse a la investigación privada, y nuestra amistad prosiguió. Aún ahora nos consultamos el uno al otro y colaboramos esporádicamente en algún caso muy alejado del primero que nos puso en contacto. Joe opina, y yo coincido con él, que Gassi es responsable de muchos otros homicidios cometidos en distintos lugares del país, además de aquellos de los que fue declarado culpable. Las autoridades responsables del proceso judicial, sin embargo, no aceptan esta posibilidad y rechazan asimismo perseguir a quienes pudieron haber sido cómplices de Gassi. En 1994 se agotó el tiempo de John Wayne Gacy. La noche del 9 al 10 de mayo de 1994, en que Gacy iba a ser ajusticiado con una inyección letal, yo estaba en un motel de otro estado. Me di cuenta de que era el aniversario de su primera detención, acaecida en 1968 en Iowa, por sodomía. Puse la CNN para conocer detalles de las últimas tentativas para detener la ejecución, pero recapacité. No voy a quedarme aquí sentado esperando a que ocurra. Y cambié a otro canal donde emitían una película antigua. Me quedé, sin embargo, dormido con la televisión encendida. De madrugada, cuando aún estaba oscuro, me desperté sobresaltado. Respiraba con dificultad, entrecortadamente como tras una pesadilla. Pero no había tenido ninguna. Tenía palpitaciones, estaba sufriendo un extraño ataque de ansiedad. Di unas vueltas por la habitación, me bebí un vaso de agua y pensé que tal vez tuviera un ataque al corazón. Me senté en la cama y volví a poner la CNN. En aquel momento decían, a tal hora y tal hora John Wayne ha sido ejecutado.
y la hora que anunciaron coincidía al minuto con el momento en que me había despertado aquel extraño sobrecogimiento. No puedo decir si John Gacy, de camino al infierno, pasó por mi habitación dispuesto a asustar al cazador de asesinos en serie que se había criado solo a 4 calles de él, pero fue una extraña experiencia. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Dentro del monstruo de Robert Ressler. Los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme.